todo hacia los lectores, ¿no? Y a raíz de esta nueva lectura, a mí se me ocurren muchísimas preguntas que hacerle a Ara sobre este libro. Y creo que esta presentación puede ser, antes que nada, pues también una conversación, ¿no? Una conversación sobre este personaje, sobre la trayectoria de Ara de Haro y cómo su escritura tan precisa, tan escueta, tan concisa y al mismo tiempo con tantísima fuerza, realmente es sorprendente cuando viene de un conocimiento tanto de la obra como de la biografía de la pintora Remedios Varo, y ahí se produce pues una extraña transformación de la que a mí me gustaría mucho hablar, ¿no? Y antes de cederle la palabra a los que son los verdaderos presentadores de esta novela hoy, me gustaría invertir el orden de los acontecimientos y abrir boca con el primer párrafo del libro, que creo que nos pone absolutamente en contexto y explica algo de esa sorpresa renovada al encontrarse con el libro, ¿no? ¿Me permitís, ¿no? Parte primera. París, de nuevo, 1937. La guerra había alterado su pulso, su caligrafía, sus dibujos. La firmeza de su mano, ejercitada desde la infancia, perfectamente adiestrada durante sus años en la Real Academia y continuamente activa, se resentía. Sus líneas perfectamente rectas ahora salían quebradas o se torcían en el centro, enfermas. Su letra grande, regular y redonda, ligeramente inclinada al optimismo, alegre y saltarina, se empequeñecía, parecía hundirse angustiada en el papel. Sus expresiones graciosas, divertidas, como sus pies de equilibrista, danzarines, todo desaparecido. Le costaba hablar, andar, escribir, dibujar. Perdía el compás en sentido literal y figurado, su corazón latía irregularmente, se caía con facilidad al suelo, sentía que las palabras se apretujaban al final de sus frases, como en un callejón sin salida, constreñidas por el pánico. Bueno, pues yo voy a dejar de hablar, pero realmente este comienzo nos sumerge en el personaje de Remedios Varo, y un personaje expuesto a las crisis del tiempo, del momento, de la época en la que vive, pero también a esa crisis de mujer y artista, que es lo que está tan presente en la novela, ¿no? Cómo ser persona y personaje en momentos tan especiales, tan significados de la historia del siglo XX. Y nada, seguiremos conversando. ¿A quién le cedo la palabra? A Germán. Don Germán. A don Germán, y además muchísimas gracias, don Germán, porque como decíamos, además la vinculación con vuestro, claro, con Alianza pues ha sido maravilloso, es muy emocionante a través de ese diccionario de la literatura española y hispanoamericana. Muchas gracias. Bueno, solo voy a decir un par de cosas sobre Ara, que cuando uno la conoce un poco y la ha leído, pues uno sabe que tiene una extraordinaria sensibilidad artística, porque no solamente es escritora, sino que es una pintora acuarelista extraordinaria. Y este verano que coincidimos en un momento, y recuerdo que estuve viendo los dibujos y acuarelas que había hecho en Galicia y me quedé realmente ya fascinado. Entonces fue cuando me dijo me comentó que iba a salir la novela, etcétera. Entonces yo me llevé una gran alegría, porque después de la de Jackson Pollock, la anterior, la mujer, me había quedado con muchas ganas de más. Querría simplemente, antes de, porque luego Mercedes, que es mejor que yo en esto, va a contaros mejor la película. Yo me gustaría daros un poco el contexto de cómo la he leído yo cuando llegué el otro día a Madrid y me puse a leerla. Bueno, la leí enseguida, en un momento, y estamos viviendo
época muy especial, como todos sabéis, la época que yo denomino de la posvergüenza, porque ya nadie tiene vergüenza en mentir o en decir lo que sea. Entonces, la vergüenza, eso que todos hemos experimentado durante mucho tiempo, ya no existe en la vida sociocultural o política, no solamente en Inglaterra, Estados Unidos, España y en otros sitios. Entonces, cuando yo cojo este libro y me pongo a leerlo, de repente me encuentro con este extraordinario personaje de Remedios Varo, la pintora española, llamémosla surrealista, y que es una mujer que llega a París. Bueno, yo también os voy a contar un poco la novela, aunque no la voy a matar. Llega a París, como sabéis, acabamos de leer ese precioso trozo de la llegada a París en el año 37, creo que es el comienzo, y naturalmente en París, como sabéis, estaba en ese momento el rey del mambo, entonces era Picasso, que era el que mandaba en todo. En ese momento está también, ahora en Madrid, por ejemplo, está la preciosa exposición de Picasso y Julio González, el escultor, sobre el surrealismo. Entonces Mercedes Varo llega a París, se encuentra con un Picasso, entre otros, que está empezando a bocetar, a hacer bocetos para el Guernica. La razón por la que Mercedes Varo llega a París, Remedios Varo llega a París, ¿cómo la he llamado? Mercedes. ¿Ves tú? Aquí estamos. Entonces llega a París, porque en España se ha declarado la guerra civil, como sabéis, que es un poco lo que sucede con la guerra civil española, es un poco lo que había sucedido con la Primera Guerra Mundial, en que de repente todos los valores que habían en la Primera Guerra Mundial, todos los valores que llegaban de la burguesía del siglo XIX, de la decencia, de lo que debemos hacer, de cómo se vive, en las trincheras se rompe toda esa cadena de valores. Lo mismo sucede con nuestra guerra civil en España, que es una guerra realmente brutal e incivil, y entonces Mercedes otra vez, Remedios, llega a París y ella se reúne con este grupo de personas, llamémosle entre comillas surrealistas, vive nada menos que con Benjamin Peret, y en fin, entra en ese círculo. Luego podemos entrar más en ese detalle, pero lo que yo quisiera decir así de entrada, que a mí me impresionó en la novela, era que Remedios, en esta novela, como sabéis, es una pintora que se hizo famosa no en París, no en España, sino en México. En México, junto con Frida Kahlo y con la gente, Leonora Carrington, toda la gente que vivía en México en aquel extraordinario momento. Ya sabéis, está Trotsky, en fin, es un momento muy impresionante. Breton va varias veces, Breton aparece también en la novela, su mujer también, Jacqueline Lambert, amante de Frida Kahlo. Entonces, todo este mundo de Remedios está después de la novela. La novela es sobre todo en París y una serie de amantes. Yo casi ya te planteé una pregunta, aunque no la tienes que te responder ahora, y es que Remedios a mí me parece a lo largo de la novela que es un personaje, y este es otro de los temas de nuestro tiempo, el lugar de la mujer. El lugar de la mujer de Remedios en este grupo de gente. Bueno, ya sabéis, Picasso era un machista declarado, él no tenía ningún... André Breton era otro, todos sus
toda la gente con la que va a tratar. Los pintores en París van a ser más o menos iguales, es un grupo de hombres esencialmente, con alguna mujer como Leonora Carrington, Merke Oppenheim, una serie de ellas que estaban allí, que esas sí eran a las que nadie podía dejar de lado, mientras que lo que a mí me impresionó al leer la novela es que Remedios es siempre una mujer un poco dejada de lado. Ella ayuda a Perret y ayuda a los pintores, se hace amantes de ellos, pero ellas no la consideran como una pintora. Una colega. Que tú lo dices varias veces. Es muy duro. Es durísimo. Entonces, de repente, el personaje que ella ha creado no solamente está en este contexto del surrealismo, cuando los valores están rotos de aquí para allá y los seres humanos, y creo que estamos entrando precisamente ahora en un momento parecido en que la realidad se nos ha roto y tenemos que volverla a juntar, y por eso esta novela me parece tan a propos en este momento. Y luego, como decía, esta mujer, lo que no estoy descubriendo nada, es que es tremendo como una pintora que tiene cuadros excelentes, extraordinarios, algunos que no conozco seguro fueron pintados en París y otros en el sur de Francia cuando salieron huyendo de los nazis. Entonces ella nunca, incluso con sus amantes que la querían más y que eran pintores famosos, conocidos, ninguno en realidad la toma. Ella era muy guapa, entonces claro, eso es un elemento de adorno para el pintor cuando va con ella, pero no la presentan como la pintora, sino como la mujer de fulanito de tal o la amante de fulanito de tal. Con lo cual, yo creo que has unido esos dos elementos, el elemento del surrealismo, que creo hoy en día empieza a estar, o sea, una realidad surrealista, donde, por ejemplo, el terrorista supremo de Rusia dice que no está haciendo la guerra en Ucrania, sino que es simplemente una misión especial, pues ese mundo que aparece aquí como un problema social o una circunstancia social que sigue sin resolverse. Mercedes, creo que te dejo, que ya te veo ansiosa. Está ya, vale. Muchas gracias a Valeria, a Alianza, porque es un libro extraordinario. Gracias a la autora, gracias a mi admirado don Germán. He disfrutado mucho con el libro porque es difícil de definir el género porque son vidas noveladas. Es una pintora, porque esto hay que decirlo, no sé si con esta sensibilidad y esa precisión cromática, porque hay páginas que son todo colores. Lo hubiera escrito de otra forma una persona que no hubiera vivido la pintura desde dentro, porque todo el rato Amparo está escribiendo sobre no una vida exterior, que se toma un café con croissant, sino una pintora que vive por dentro. Lo que pasa, como dice Germán, estamos en la época de los grandes grupos, y bueno, en el París de los años 30, que se concentra todo un universo de carácter internacional, antinazis, artistas, pero genios por metro cuadrado, que es muy impresionante. Y Remedios vive esto como una etapa, yo creo, de formación. Ella es una mujer discreta, los escucha. Había un tema, es que tengo tantos anotados, era el lenguaje de los extranjeros. Remedios, que manejaba bien lo que es el francés, evidentemente, y uno de sus amantes, bueno, ella vive con Benjamin Perret, que es el fiel a Breton hasta el último momento, que tú lo dices,
lo he comentado con mi pareja, con mi pareja, que está enterrado en Batignolles, que es un parque precioso, y no se me había ocurrido, mira, cuando vaya a Francia, en Batignolles, con Breton. O sea, era el fiel escudero hasta el último, con todas las batallas de los surrealistas que te pierdes porque unos se peleaban con otros tal, hasta el final. Eso es, hay una historia de amor muy bonita, contada con mucha sensibilidad y mucha delicadeza poética, que es con Benjamin, que mantienen una fidelidad a lo largo de los años. Una lealtad sería la palabra. Sí. No fidelidad de... A ver si nos entendemos. No carnal, no fidelidad. Pero era como con Breton, es la lealtad con él, que es su otro amante, más carnal, por cierto, Víctor Brauner, un judío rumano. Claro, los otros desde fuera lo dicen, bueno, ¿qué es esto? Y ella no puede explicarlo, es alguien al que quiere. Fíjate todos los años que pasan, separados ella en México, ella vuelve como artista de éxito. Y el otro es que te da mucha ternura cuando visita la casa del artista bohemio, que 20 años después está intacta. Lo mismo de pobre, de pauperada, de artista proletario. Y es muy enternecedor toda esa relación. Y luego con Víctor, que había vivido realmente una relación fogosa. Y una cosa muy interesante que sí le podemos preguntar a Amparo, que es muy interesante porque yo tampoco no lo he leído en tantas novelas ni se me había ocurrido, cómo es la relación entre dos pintores. Él le dice, mira, estamos en una pequeña población, estaban en una pequeña población cercana a Perpignan, y aquí en esta pequeña población no caben dos pintores, que te da un poco la risa, porque de ahí no caben ni dos fontaneros ni dos pintores. Aquí soy yo y tú te vas a quedar dentro pintando. Esto es fuertísimo. No, hay muchos, y luego las relaciones de poder. Claro, tú lo decías, el papel de las mujeres en aquellos momentos, Gala, que la miraba como un insecto, porque además había las famosas musas rusas, musas rusas, Gala, Nusk, etcétera, todas las que habían venido del este, misteriosas y tal, pero con un poder férreo, y que escogían bien el IAG, tal, no, apuntaban con un ojo muy señalado, y a ella, pues a la española que hay por ahí y tal, pues tampoco no son muy hospitalarias. Los otros están en el papel que están, como tú has dicho, bueno, de sexismo, de machismo, que ni siquiera consideraban que podía haber una colega. Es que yo cuando iba leyendo el libro me acordaba de las sin sombrero y digo, son las sin pinceles. Las sin pinceles, porque luego ya consiguen tener sus pinceles, pero es que al principio sobre todo esta dureza y luego que había dos astros que reinaban pues de forma caciquil, porque eran unos, el surrealismo, te agradezco, muy bien representadas esas escenas corales de que le reían las gracias a Breton cuando decía una frase alambicada que ellos, los extranjeros, Remedios, Víctor y tal, bueno, sí, reían al final, pero no le acababan de coger la cosa, y había una panda de aplaudidores, que tú lo dices, que había, que ellos tienen más dignidad y se mantienen al margen, rebelándose contra el servilismo solícito, que debía haber un peloteo es que era como una secta, el maestro Breton y el que se le acerca y distribuían ahí papeles. Todo esto es muy interesante porque se supone que eran grupos de vanguardia muy rebeldes, muy anarco rupturistas, etcétera, pero funcionaban con unos códigos morales bastante estrictos, Y luego, por ejemplo, las parejas eran parejas, o sea, el adulterio podía ser escondido y tal, pero no se podía humillar al poeta públicamente y tal. Tenían unos códigos de actuación. Todo esto, las relaciones grupales, las relaciones de poder, que es muy interesante, las refleja muy bien Amparo, y las relaciones de pareja, que hay esta relación enternecedora de cariño, de afecto a través de los años, de protección a alguien
al desvalido Benjamin Perret, y luego pues sus relaciones. Bueno, era una mujer pasional, libre, y es muy bonito los tiempos. Claro, empieza en París, son 20 años de diferencia, 20 años, 1937, bueno, estamos destripando bastante. Y acaba y acaba en 1958, cuando regresa, que es muy emocionante. Hay una página que yo tengo subrayada, es muy bonito, dice Remedios se pone a pasear por la ciudad. Imagínate, una ciudad donde ha vivido lo mejor de su vida, esa intensidad de los años de preparación de su obra, porque entonces se dedicaba, que ahora le quería preguntar a la experta, aparte de escritora, experta en arte, ¿qué pasó con esos dequiricos falsos? Bueno, ella se pone a hacer, por encargo de Óscar Domínguez, dequiricos falsos. Y bueno, y va viviendo bastante de esto. Pensemos cómo era la precariedad en aquellos años, que la verdad es que la primera parte de la novela se la pasan hambrientos. Cuando empiezan a comer ya, empiezan en este pueblo que empieza a retratar su pareja, el rumano empieza a retratar al alcalde del pueblo, a la señora que tiene la taberna, no sé qué. Y ella encerrada, que esto también te da como mucha bueno, ternura, por no decir angustia, de que le diga no vas a ser una pintora no, es que no podía salir ni con los pinceles fuera, porque solo el único papel que podía mostrar públicamente era la de esposa del artista, y en París era la de las musas, era el papel que tenían. Las musas ha sido diabólico, un invento diabólico, porque bueno, han estado durante no sé cuánto tiempo, hasta que es curioso que el continente americano las libera. México también, esto merece un comentario aparte, la cantidad de genios, Buñuel y todos que se concentran allí. Claro, es una época también maravillosa de los exilios. Y bueno, y sí, esto lo que decía, que claro, había apuntado aquí Sofonisba Anguissola, que dices, es que desde Sofonisba hasta la pobre Remedios, que se queda, como ha dicho Germán, entre bastidores, escucha, y percibimos que es una mujer muy inteligente, pues fíjate los siglos que han pasado en el sin pincelismo este. Bueno, gracias. Bueno, esta es mi sexta novela, creo que es como más o menos mi 10º libro monográfico, y luego están todos los de capítulos de libros y todo eso, que bueno, todas las personas que estamos en la carrera universitaria ya sabéis que tenemos esa obligación casi, y a mí es lo que más me gusta de la carrera universitaria. Entonces me pasa una cosa, que es que cuando empiezo a hablar estoy como si estuviese en los Oscars, y doy tantos agradecimientos para las artes en general. Que además es una gran conocedora de lo que es el exilio, del síndrome del exilio, ¿no? Yo he estado leyendo sus libros y también tengo muchísimas preguntas para ella, que a ver si podemos, porque es algo fascinante, y creo que es la única persona que realmente ha estudiado esto bien, aunque ella sobre todo es de la literatura europea, más que puramente española, pero también toca la española. Y bueno, quiero decir, primero tengo que decir eso, luego tengo que agradecerle a mi marido, que está ahí en la última fila, porque él me ayuda mucho, él me apoya como escritora, y no es fácil siempre estar con una persona que escribe, porque tenemos un poquito a veces la cabeza un poco fuera y esto, y él siempre me apoya, me anima, me dice que lo que hago está muy bien, cosa que uno agradece. Y bueno, y luego a los buenos amigos que también han venido y que nos acompañan ahora. Es decir, ya sé que esto es un poco como lo de Almodóvar con los agradecimientos del Oscar, ¿no? Que le querían cortar el discurso, pero yo tenía que decirlo. Y siento quitar ese tiempo. Luego, en cuanto a la novela es un tema que me fascina. Me fascina esta mujer, de la que hice una biografía. Me fascinaba como profesora de historia. Coge el otro mejor. Sí, porque se falla. Me fascinaba como tema de estudio de mi profesión, que es ser profesora de historia del arte, y me di cuenta de que había una laguna.
hay un momento en que ella se va de París cuando entran los alemanes, vuelve, y esos 3 meses no sabemos mucho de lo que pasó, pero sí tenemos una carta de ella contando que vuelve a París pues ya entonces estaba todo tomado por los alemanes, y entonces vuelve en un tren de mercancías con apiñadas personas, y luego también sabemos que Victor Brauner le escribe una carta de amante, que ella guardó hasta el final. Porque Mercedes es... Bueno, Remedios es una figura extraordinaria. Y dentro de esto quiero deciros que fue una persona que fue ocultada, no solo por las razones estas que siempre se esgrimen, y que estoy de acuerdo, por supuesto, pero también porque ella presentaba una anomalía. Remedios era una mujer que, igual que Picasso, igual que Breton, pero Picasso tenía 4 amantes a la vez. Todo el mundo en esa época, ahora está habiendo una reacción contra ciertas cosas. Yo soy absolutamente feminista, soy feminista de raíz desde hace 30 años o 40 casi, pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con todo. Tengo mi propia, lo cual me hace, por supuesto, situarme en esta postura en que estoy yo, en que nunca llegaré a ser famosa porque, claro, no pertenezco a ninguna secta, igual que Remedios, por cierto. Y Mercedes también. Bueno, y entonces Picasso tenía 4 amantes simultáneamente, Remedios también. ¿Y qué pasa? En el caso de Picasso se consideraba que estaba ligado a su inmensa fuerza creativa. En el caso de Remedios posó un problema, y eso es lo interesante, no solo a las personas que querían ocultarla porque era mujer, bla, 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 sino a los que querían defenderla, a los que querían reivindicarla, porque una mujer que tuviese 3 amantes a la vez era considerada una ninfómana, una enferma. Entonces muchas cosas de Remedios, como por ejemplo, cosas que cuento aquí, yo esperaba tener un público como más de mis alumnos, y aquí hay grandes intelectuales, y entonces tengo que cambiar el discurso porque tengo la sensación de que casi todos sabéis algunos de los episodios, pero en fin, por ejemplo, el episodio en que Victor Brauner pierde el ojo, que es un episodio bien conocido en la historiografía artística, pero ese episodio se lee durante mucho tiempo sin que se mencione ni siquiera a Remedios. Porque mencionar a Remedios, y eso hay que entenderlo, en esa época era mancharla, era tacharla. Y entonces tacharla de mujer lúbrica, de prostituta, de puta. Que por cierto es una palabra que se le ha dedicado mucho tiempo, no solo durante la contienda, sino durante el franquismo. Muchos de sus antiguos compañeros de la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes, han utilizado esa palabra exactamente con respecto a ella. Por ejemplo, delitejero, que bueno, está ahora también en esta exposición, creo, hay una obra de ella en la exposición de las sin sombreros, y ya os digo delante, yo no estoy de acuerdo con la sin sombrero, no me gusta esa denominación. No pienso que haya que crear una denominación especial para las mujeres. Creo que hay que hablar de la generación del 27, creo que hablar de mujeres surrealistas, sin comillas, porque son surrealistas, tanto como ellos, y entonces creo que esos guetos no hacen un buen papel. Eso es mi teoría, pero bueno, mi teoría no va vinculada a una postura política, sino simplemente cultural, ¿no? Y que la idea es que, obviamente, tienen una fantasía y una capacidad de expresión similar a la de los hombres, ¿no? Y por supuesto que podría hablar muchísimo más y podría agradeceros a todos, y debería de agradeceros a todos muchísimo más, pero me gustaría que quizás hagáis preguntas. Aquí hay muchos, sois amigos, muchos sois intelectuales de comprobado prestigio, y me honra que hayáis venido a mi pequeña presentación, aunque no tengo duda que, comparada por estos gigantes y esta maravillosa editorial que Valeria lleva con tanta inteligencia y generosidad, pues era lógico también que viniese gente de este calibre. Pero me gustaría un poco daros la palabra a vosotros
Y si no, os voy a interrogar sobre remedios, porque eso es lo que yo hago en mis clases. Los alumnos no pueden estar tranquilamente sentados mirando el móvil, no, porque me acerco y entonces le hago una pregunta. Y claro, soy una profesora incómoda. Y claro, no saco las mayores notas de aprobación del alumnado, porque el alumnado lo que quiere es que le des muy buena nota y no le estorbes mientras está jugando con el móvil en la clase. Como dice mi hija... No. Como dice mi hija, mamá, es que tú eres muy pelma, mamá. Ya lo sé, hija. Le digo, ya lo sé, pero te ha tocado esta madre y te aguantas. Bueno, vosotros podéis elegir otros escritores, pero creo que esta es una buena obra. Yo diría que quizás sea mi mejor obra. Y bueno, pues os cedo la palabra. Y... Bueno, yo también una pregunta, Gemma. También tengo otra. Ya que hemos leído la novela o a Valeria, ¿creéis que este tipo de escritura, ¿verdad? El micro, coge el micro porque si no nada. Perdona, sí. Este tipo de escritura que no tiene una carga poética intensa, una riqueza de lenguaje y luego el lenguaje cromático con una sensibilidad, claro, mi pregunta es, ¿la podía haber escrito de la misma forma alguien que no hubiera pintado nunca? No lo sé. Esto es una pregunta... Bueno, primero gracias, porque uno mete muchas cosas en los libros, no sabe si todas van a llegar, y yo creo que a mí me ha ayudado mucho ser pintora, pero ser sobre todo historiadora del arte. Y creo que uno de los reproches que me hicieron, que alguien me ha hecho sobre esta novela, decía, no habla sobre todo de pintura. Y digo, ¿cómo que no? Si está rebosante de pintura, ¿no? Y bueno, yo creo que esta novela, creo que hace falta sentir el arte. Sentir el arte no quiere decir que sean los profesores los que más sienten el arte, la verdad que no, los profesores de historia del arte, quiero decir. Pero como historiadora del arte, como historiadora del arte también te muestras muy cauta. Quiere decir que todos sabemos de ese exhibicionismo, esa pesadez que otros hubieran introducido, que interrumpe mucho la narración, ¿sabes? Y tú, fíjate, con toda la historiografía detrás de cuadros de Pipa y tal, no exageras, tienes muy claro que tienes que hacer un relato, que es narrativa y que por esto tienes el ojo y la experiencia, evidentemente, de haber visto mucha arte, historiadora del arte, pero que no es asfixiante, no lo demuestras de una forma agobiante, asfixiante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay una de las preguntas que yo tenía para Aro. Bueno, estamos faltando. Tenemos el Aro, y el Varo. Nos vamos a llamar tú, ella, ya, personajes y tal. Pero yo creo que de alguna manera ya lo has contestado, ¿no? A mí lo que me ha asombrado en esta lectura del libro impreso, como decía al principio, es hasta qué punto se podría leer solo como una novela de ficción, aunque fuera un personaje inventado, que sería una pintora, porque evidentemente ese impulso del arte está ahí, de la pintura, aunque no hubiera una referencia real a obras. Pero por otra parte, la pregunta es, tú que has escrito una biografía de Remedios Varo y que la has investigado y conoces mucho de su vida, esa necesidad de darla a conocer a través de la ficción, que es una manera quizás más real incluso que la historia, ¿no? O sea, a mí eso y efectivamente en esta novela no está la carga del conocimiento, como dice Mercedes, ¿no? Pero eso es algo que has sentido en el momento en que estabas escribiendo la biografía de Remedios Varo. Se ha manifestado después porque pensabas que a ese personaje efectivamente le faltaban, había lagunas, y además le faltaba esa conexión, digamos, con el que no la conocía desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Bueno, claro, es que primero hay lagunas, hay momentos en que nos falta documentación. Por ejemplo, tú has preguntado, creo que has sido tú, sobre los cuadros que ella pinta en París, y los que pinta cuando está esos 3 meses, porque
aquí se recrea, después de una introducción de su vida en París y del mundo surrealista, hay su partida de París justo cuando entran los alemanes a este lugar cerca de Perpignan, donde había varios refugiados españoles. Luego a la Villa Bel Air. Al final, en la Villa Bel Air, que hay, sí, aunque yo ahí no he entrado. No he entrado. No, pero lo citas. Sí, bueno, está en mi biografía, por supuesto, pero aquí no he entrado porque he querido ser muy minimalista. Me he querido centrar en un episodio solo y conseguir una cosa que siempre he admirado. Bueno, es por curiosidad. Sí, es que mi familia son de allá. Ah, sí, bueno, sí, de eso tenía que hablar. Bueno, en fin, hay cosas que he señalado porque no están en las biografías de ella, y no solo no están en las biografías de ella, sino que se ha pasado por ello como si fuese un tema no problemático. Es algo que me molesta mucho de algunos colegas, que no ven los problemas a la hora de hacer, por ejemplo, una biografía. A mí me pareció muy significativo que esa ausencia que estaba documentada de forma indirecta, nadie se centrase en qué había hecho esta mujer durante 3 meses. Entonces, esto me lo he inventado yo. Me he inventado. Sabemos que estuvo fuera. Sabemos que seguramente estuvo en ese lugar. Ahora, que tuvo ahí un idilio con Victor Brauner, bueno, sabemos que Victor Brauner la escribe justo cuando ella deja ese lugar para ir a París, y le escribe una carta amorosa en que se puede colegir que ella se parte de ahí, y bueno, esto es un spoiler, pero parte de ahí embarazada de él, porque ella en esa carta poema que Victor Brauner, un artista también que merece una reivindicación a mi modo de ver, la escribe a ella, habla de su paso grávido, y la palabra, el adjetivo grávido aparece varias veces. Claro que algunos colegas míos han pasado por encima y no han deducido que estaba embarazada. Yo sí, me parece evidente, pero eso, claro, son cosas que hay, bueno... ¿Y las torturas de bueno, ya estamos en spoiler total, No, es verdad, estamos destripando bastante. Bueno, es que es complicado porque me doy cuenta de que me fascina tanto el tema de ella. Yo, lo que sí sabemos, y está recogida en la biografía más ortodoxa, la primera gran biografía de esto, es que ella aparece después de este paso por este lugar, por esta playa, y por eso también ha puesto Valeria una playa después de su paso por esa playa, cuando vuelve a París, se refugia en casa de una amiga pintora, y ella llega destrozada a esa casa. Eso sí, no sabemos por qué llega destrozada, qué es lo que ha pasado. No es Brauner el que la destroza. Brauner deja a una mujer sana y feliz en el tren de vuelta a París. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, por una parte sabemos que tiene un primer amante, que es Benjamin Pégué, que está en la cárcel. Benjamin Pégué era socialista, estaba en contra de la guerra, era pacifista, estaba en contra de Stalin, estaba en contra, por supuesto, de Hitler. En fin, un hombre muy cómodo. Y obviamente le metieron en la cárcel, no sabían qué hacer con él. Bueno, primero le reclamaron a filas, y cuando estuvo en las filas, pues claro. Y eso es un hecho, eso sí, está documentado. Victor Brauner odiaba, por supuesto, era un judío romano, artista, o sea, todo lo que les gustaba, artista degenerado, todo lo que le gustaba a Hitler. Y entonces, obviamente, también sale de París en cuanto entran sale antes que Remedios. Y ella era también amante de Víctor. Ella aparece firmando documentos con Víctor Brauner, con otros exiliados españoles, catalanes, que luego serán ejecutados al final de la guerra, con Picasso, porque la gente habla mucho de Picasso, pero Picasso, no digo que no estoy enamorada de Picasso, aunque creo que es uno de los grandes artistas, pero quiero decir, Picasso ayudó mucho a los republicanos españoles, y y firmó muchos documentos que le comprometían en contra de los nazis, y fue muy valiente.
Es decir, que por supuesto que era un hombre de esos que no le iban a meter en la cárcel a Picasso, no, estaba a salvo, pero ahora yo no voy a contribuir al linchamiento de Picasso porque creo que hay muchas cosas que hizo bien. En este caso, él firmaba y apoyaba, no a lo mejor era el primero, pero cuando le pedían, y cuando Óscar Domínguez, que también se involucró mucho en los refugiados, en la resistencia española, porque los españoles no solo lucharon contra los nazis en los campos y fueron uno de los primeros batallones de entrar en París, sino que también formaban parte de la resistencia. Cosas que, bueno, y claro, yo tengo la hipótesis de que Remedios participó, y entonces de ahí un poco la pregunta de Mercedes. Yo creo que eso explicaría por qué llega en ese estado tan destrozada físicamente a casa de su amiga la pintora, y también explicaría por qué de repente se deja hablar de la gravidez de Remedios, que adoraba a los niños y que nunca pudo tener ninguno. Entonces hay alguna serie de cosas, esos puntos que me gustaría, claro, si yo tuviese primero 20 años menos y algo de dinero, me iría a investigar, porque tiene que existir, bueno, no tiene que existir, pero podemos tener quizás la suerte de encontrar documentación en ese sentido, y hay que indagar en los archivos de la Gestapo, dónde están esos archivos, todas esas cosas. Pero bueno, yo se lo ofrezco a las jóvenes investigadoras o a los jóvenes historiadores del arte. Es algo que quiero que ellos hagan. Alguien me decía, pero hazlo tú has descubierto, tienes la hipótesis. Y digo, yo no tengo la energía, pero que lo hagan, que me encantará, que se descubra, pero para descubrirse primero hay que pensarse que existe eso, porque si no, o sea, el tema de, como casi todos los artistas españoles de la guerra, es un tema todavía con muchísimas lagunas. Es que es un tema por descubrir, un tema por investigar. Entonces, yo ¿qué quiero con la pintora pelirroja? Que la gente se enamore de Remedios. Tenemos en el Reina Sofía, tenemos creo 2 cuadros de ella, bastantes malos. No se compran. Y esto es una cosa que yo me he enfrentado, distintas cosas. Tú mencionabas a Sofonisba Anguissola. Yo he estado con la gente del Prado y les he ofrecido un cuadro de Sofonisba. No lo tenía yo, obviamente. Lo había visto, fue una época que iba mucho a Maastricht, a la feria de arte, y yo era, bueno, es uno de mis... Hay algunos temas que son mis temas queridos. Los ingleses y norteamericanos dicen los pet, son tus temas como... Fetiche. Sí, exacto, tus temas fetiche, ¿no? Y yo aquí creo que los tres tenemos eso en común, que tenemos una serie de temas que son nuestros temas fetiche, y no estaban interesados porque no interesa gastar en